Esta es la voz experta. Y agradezco y saludo a distancia al maestro Omar Alexandro López Ortiz, porque es martes de fórmula y se llega a presentar algún percance, algún accidente, qué es lo que procede, de acuerdo, qué es lo que procede, qué es lo que tenemos, que se tiene que hacer en caso de sufrir algún accidente que incluso pueda tener consecuencias fatales, procedimiento que tienen que tomar nuestros familiares en caso de que nosotros lleguemos a fallecer durante el trayecto al trabajo o en el trabajo. Y saludo con muchísimo gusto a distancia al maestro, quien nos tiene este tema que vamos a estar abordando en esta tarde. Lo saludo con muchísimo gusto. Excelente tarde, maestro. Versará sobre un tema de suma importancia que acontece a los ciudadanos día con día o que nos puede llegar a suceder, que tiene que ver con la responsabilidad civil y el riesgo creado, que no es más que aquella circunstancia que acontece cuando vas a bordo de un vehículo o por realizar alguna actividad laboral, pues desafortunadamente pierdes la vida. Ahí las personas que nos están escuchando desafortunadamente no saben a veces qué hacer, a quién acudir, qué peticionarle o qué pedirle al seguro o qué pedirle a la empresa o qué pedirle al patrón de lo que está aconteciendo. Fíjate que lo que establece precisamente el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo hace referencia que cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización comprenderá 2 meses de salario por conceptos de gastos funerarios y el pago de la cantidad que fije el artículo 502. El artículo 502 dice: en caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de 5,000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de la incapacidad temporal. Y entonces ahí nos lleva a establecer quién es la persona que tiene derecho a recibir esta indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial. Hoy estamos hablando de tema muy específico en el caso de muerte. Y la fracción primera del artículo 501 de la misma Ley Federal del Trabajo establece que quien tendrá derecho a recibir esta indemnización, pues precisamente es la viuda o el viudo, los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de 50% o más, así como los hijos de hasta 25 años que se encuentren estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional. En ningún caso se afectará la investigación de dependencia económica, dado que estos reclamantes tienen la presunción a su favor de la dependencia económica. Fracción 2. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior. 3. A falta de cónyuge superstiti concurrirá con las personas señaladas en las 2 fracciones anteriores. Fracción 4. Las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con quienes estén contemplados en cualquiera de las hipótesis de las fracciones anteriores. Y 5. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, ¿qué es lo que debemos dejar en claro, Tere? Que todas las personas, es decir, los familiares que hemos mencionado, cuando tengan conocimiento de una situación desagradable como es la muerte de un familiar, pues evidentemente podrán y tendrán derecho. Pero muchas veces los patrones, los empresarios, las aseguradoras, pues solamente o desafortunadamente solamente quieren cubrir los gastos funerarios, dar una cantidad y decir,
Bueno, pues prácticamente hemos terminado ya de atender lo que necesita la familia y hoy ya no tenemos ninguna otra responsabilidad. Pues no es así. La Ley Federal del Trabajo guarda una estrecha relación con el mismo Código Civil para el Estado de Morelos, en donde se refiere a esta responsabilidad objetiva o riesgo creado. Y esto lo encontramos, Tere, en el artículo 1366 de dicho código, en donde establece que los presupuestos de la responsabilidad objetiva son cuando una persona utilice como poseedor originario, derivado o simple detentador mecanismos, instrumentos, aparatos, cosas o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzca o por otras causas análogas. Esta obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente o no exista culpa de su parte, a no ser que demuestre que este daño se produjo por dolo o culpa inexcusable de la víctima. ¿Esto qué significa, Tere? Que no basta simple y sencillamente en decir, ya cometió un error o sufrió un accidente, pues por su culpa tendremos solamente que pagar lo que corresponde a los gastos funerarios y a estos 5,000 días de salario mínimo. Pues no es así, porque el artículo 1347 de este mismo Código Civil para el Estado de Morelos precisamente habla de las bases establecidas para los efectos de poder hacer efectiva la cuantificación de la reparación del daño. Y existe algo muy interesante, Tere, que establece lo siguiente: la valoración de tales daños y perjuicios se hará por el juez, condenando al pago de una reparación total en los casos de daño a las cosas. Cuando el daño se cause a las personas y produzcan la muerte o incapacidad total, parcial o temporal para el trabajo, la indemnización del orden patrimonial consistirá en el pago de una pensión mensual. Esto es que tenemos que dejar en claro, Tere, que una cosa son los gastos funerarios, ese es un tema al que están o sí obligados, a una indemnización que son los 5,000 días de salario mínimo de acuerdo a lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Y aunado a ello, tenemos esta obligación, ¿sí? Como patrones, como empresarios, como dueños de un vehículo, como dueños a lo mejor de un tractocamión, de una motocicleta, que tendremos o debemos ser responsables de esta circunstancia. Y en ello establecemos lo siguiente: fracción primera. Si el daño origina la muerte de la víctima, la pensión mensual será el equivalente al sueldo o utilidad que estaba percibiendo en el último año, conforme al promedio que resulte. Tendrá derecho a esta pensión los herederos de la víctima, excepto el Estado, a falta de ellos, quienes hubieran dependido económicamente de la víctima, en su defecto aquellos de quienes ésta dependía económicamente o con quienes convivía familiarmente. ¿Esto qué es, Tere? Pues que evidentemente tendrán que seguir aportando el tema de su pago mensual a las personas a las que tenga derecho. Muchísimas gracias, maestro, por este tema de suma importancia y de interés. Espero escucharlo la próxima semana con este tema tan importante. Es momento de hacer una pausa comercial. Regresamos, tenemos más noticias. Continuamos abriendo la conversación en Fórmula Noticias.